Después de la muerte de Josué, no vino la calma que muchos imaginaban. Vino el silencio de una nación que, sin un guardián firme, comenzó a dispersarse como sendas que se bifurcan en la noche. Campos que antes conocían órdenes y señales, quedaron a merced del viento y de la duda. En ese vacío creció la inclinación a buscar otras voces, otros dioses, prácticas ajenas que prometían seguridad más que exigir fidelidad. Y cuando un pueblo olvida su primer pacto, la historia enseña que la libertad se vuelve frágil y la protección se evapora lentamente. En medio de ese paisaje incierto, surgió una figura que cambiaría el rumbo de Israel, Otniel. Su nombre, vinculado a una familia de fe, fue la chispa que reavivó la esperanza. Pero su historia no empieza en el estruendo de la batalla, empieza en la intimidad de una casa, en los pasos callados de Hebrón, en la formación junto a un hombre que llevaba la valentía por apellido, Caleb. Hijo de la tierra y sobrino de Caleb, Otniel fue moldeado por relatos de confianza, por noches en las que se repetían promesas y se contaban conquistas, por un ejemplo que no se imponía a gritos, sino que se encarnaba en decisiones diarias. La escena es simple, pero decisiva. Caleb, conocido por su resolución, lanzó un desafío que parecía valiente y justo. Quien tomara Kiriat Sefer, también llamada Debir, recibiría una recompensa que no era solo un pedazo de tierra o una honra, sería el derecho de desposar a su hija Axa, Josué 15, 16, 19. No era una propuesta de vanagloria, era una prueba de entrega y valentía. Otniel, todavía joven, aceptó. Su ascenso no fue una llegada repentina, sino una cadena de pasos determinados. Preparar el ánimo, estudiar el terreno, confiar en la bendición de aquellos que habían pasado por la prueba antes que él. Subir murallas no es solamente cuestión de fuerza, muchas veces es cuestión de paciencia, de planificación y de saber esperar el momento justo. La conquista de Debir tuvo la intensidad de toda empresa humana que se confía al propósito divino. Imagina la noche antes del asalto, el rumor del campamento, el olor a humo en el aire, el peso de la promesa que colgaba sobre los hombres. El relato bíblico no entra en todos los detalles del combate, pero señala lo esencial. Otniel tomó la ciudad, y por esa obra recibió a Axa como esposa. Josué 15, 16, 19. Aquí hay que detenerse un instante y mirar a Axa con ojos que no la reduzcan a un trofeo. La escritura misma nos regala un gesto que revela su carácter. En lugar de aceptar todo sin decir palabra, Axa pidió algo concreto, las fuentes. En su solicitud hay visión, no pidió solo honores ni reconocimiento, pidió provisión, futuro, recursos que sostenían una vida común y la comunidad que vendría tras la victoria. Su petición nos enseña que la sabiduría en la casa es tan estratégica como la valentía en la guerra. Que una mujer en ese tiempo se levante y pida lo que considera necesario para la vida de su familia es un espejo del liderazgo compartido. Axa no es secundaria en esta historia, es socia estratégica. Su iniciativa revela que la preservación de lo conquistado requiere previsión, cuidados cotidianos y decisiones que muchas veces se toman lejos del escenario público. Ese gesto nos recuerda que la victoria no es plena si no se asegura la continuidad. Las fuentes simbolizan la capacidad de dar vida, de mantener la cosecha, de asegurar que los años venideros tengan agua para beber y tierra para labrar. Sin embargo, las conquistas individuales y familiares no bastan para sostener a una nación en la larga prueba del tiempo. Con el paso de los años, la dispersión que siguió a la era de Josué fue cobrando su precio. Israel se dejó arrastrar por prácticas que desviaron su mirada del Señor. La idolatría, la complacencia y la falta de vigilancia espiritual abrieron la puerta a la opresión. Dios, en su justicia y en su sabiduría pedagógica, permitió que un enemigo viniera desde Mesopotamia, Cushan Risataim. La presencia de ese rey sobre Israel no fue un accidente, fue la consecuencia de una desviación profunda. Durante 8 años el pueblo sufrió bajo su mano. 8 años de silencio moral y de cadenas que se hicieron concretas. 8 años en los que la libertad se midió en ausencias, de justicia, de unidad y de paz. La opresión no siempre llega como un solo día de desastre, muchas veces llega como un goteo que desgasta la roca.
Las historias de esas temporadas muestran caminos llenos de trabajo forzado, de humillación, y de un agotamiento que corría por las calles como un río oscuro. Los rostros de los ancianos se hicieron más graves, las manos de los jóvenes se entumecieron por la fatiga de cargar cargas ajenas, y la memoria de la nación comenzó a fallar. Pero aún en el valle más profundo, cuando la resiliencia humana parece exhausta, la respuesta divina se activa cuando el pueblo clama. El clamor de Israel fue un clamor que transformó la historia. El pueblo reconoció su culpa, elevó su súplica, y el Señor respondió. Dice el registro sagrado que Dios levantó un libertador, y ese libertador fue Otniel. Jueces 3, 9 al 11. No fue un héroe fabricado por la ambición personal, ni por un deseo de gloria humana. Fue un siervo revestido por el Espíritu. Aquí se encuentra una verdad central. La liberación de Dios no anula la responsabilidad humana, sino que la completa. Otniel no fue un autómata. Su acción implicó preparación, movilización y coraje. Pero fundamentalmente fue un instrumento al que Dios eligió revestir con su poder. ¿De dónde vino la fuerza de Otniel? No solamente de su ascendencia, ni únicamente de su arrojo. Vino de una combinación de entrenamiento en la casa de Caleb, de la alianza con Acsá, de la llamada divina, y del revestimiento del Espíritu. La unción no sustituye la estrategia. Antes de la acción hay que estudiar el terreno, conocer al enemigo y unir recursos. Otniel muestra ese equilibrio que tanto falta hoy: dependencia de Dios e ingenio humano. Movilizó hombres, levantó voces de aliento, organizó tropas y trazó rutas de aproximación. Fue líder porque supo convocar y porque, una vez convocado, supo mantenerse firme en medio del combate. La campaña no estuvo exenta de tensión. El enfrentamiento con Cushan-Risataim exige de la narración detenerse en los instantes en que la fe se prueba. Imaginemos el avance: filas que se desplazan al amanecer, humo de hornos distantes, el temblor de la tierra ante el paso de hombres decididos. En las obras de liberación bíblica, la batalla exterior suele ser reflejo de una batalla interior. Otniel tuvo que dominar sus temores, tomar decisiones en medio del ruido y mantener la mirada en la promesa de que la mano de Dios estaba sobre él. Cuando el choque llegó, no fue una improvisación, fue la convergencia de fe, planificación y obediencia. El resultado, la derrota de Cushan y la restauración de la libertad para Israel. La liberación, sin embargo, no se reduce a un día de victoria militar. Trae consigo un tiempo de reconstrucción y de enseñanza. Tras la caída del opresor, Israel gozó de 40 años de paz. 40 años no es solo una cifra, es una temporada para regenerar la memoria, para edificar instituciones, para restablecer el tejido social. Bajo el liderazgo de Otniel, la nación experimentó un período de estabilidad que le permitió recuperar tradiciones, reforzar el pacto y preparar a nuevas generaciones. La paz que siguió a la tormenta reveló que la victoria verdadera no es solo derrotar a un enemigo visible, sino instaurar condiciones para que la fidelidad perdure. Desde esta historia emergen lecciones claras para quien escucha hoy. Primero, la importancia de la formación silenciosa. Otniel no se levantó de la nada. Hubo una forja en su casa, en la fe de su familia, en el ejemplo concreto de Caleb. De allí nace una invitación para las comunidades y los hogares: cultivar el carácter en lo cotidiano, porque las grandes decisiones de la vida se toman en la suma de pequeños hábitos. Segundo, la asociación en el liderazgo. Acsá pone en evidencia que el éxito público requiere prudencia y previsión doméstica. Su petición de las fuentes no es un detalle menor, es una enseñanza estratégica. Cuidar las realidades más sencillas garantiza que lo conquistado no se pierda en la primera sequía. Tercer punto, la obediencia activa. Otniel detecta la llamada y responde. No se queda paralizado por el miedo ni por la costumbre. El levantamiento es fruto de disposición para actuar cuando la situación exige hacerlo. Hay también advertencias. La historia ofrece una sombra que no debemos minimizar: la facilidad con que la libertad puede perderse por comodidad. Israel perdió su lugar no por una invasión repentina, sino por abandono interno. Por eso, la vigilancia espiritual es imprescindible. La paz no es un derecho automático, es una responsabilidad que requiere enseñanza, memoria y perseverancia.
Mantener la herencia conquistada exige vigilancia, tanto en la esfera pública como en la privada. Enseñar a los hijos, fortalecer alianzas y cuidar la casa son tareas que sostienen la libertad alcanzada. Otra enseñanza práctica se refiere al liderazgo que combina coraje y sabiduría. Otniel no es retratado como un héroe solitario que actúa sin pensar. Fue un líder que supo alinear fuerzas, motivar a su gente y mantener la dependencia del Señor. Ese equilibrio entre estrategia humana y dependencia divina es un modelo para quienes quieren servir hoy. Obtener resultados no invalida la necesidad de buscar dirección divina, por el contrario, la complementa. En la práctica diaria, esto se traduce en orar y planear, en confrontar problemas con humildad y determinación, en escuchar consejo y tomar iniciativa cuando sea necesario. También hay espacio para una reflexión sobre el papel de las mujeres en la preservación de la comunidad. Aksá representa una voz que no se encuadra en un molde pasivo, su petición trae un diseño de futuro. Esto habla de la importancia de escuchar las percepciones y necesidades que muchas veces se expresan en la esfera privada. Cuando los líderes reconocen y valoran esa sabiduría, la comunidad se fortalece. No es una cuestión de protagonismos, sino de reconocimiento de roles complementarios que aseguran la continuidad del bien conquistado. El legado de Otniel no es solo una página en el libro de los jueces, es una guía para quienes hoy enfrentan desafíos similares, tiempos en que la identidad se pone a riesgo, tiempos en que la fidelidad se prueba. Su vida nos recuerda que Dios no siempre restaura a un pueblo mediante una intervención sobrenatural desconectada del esfuerzo humano. Muchas veces la liberación ocurre cuando personas formadas, dispuestas y revestidas por el Espíritu se levantan para actuar. Por eso la pregunta para cada oyente es directa. ¿Estás dispuesto a responder cuando llegue la hora? ¿Estás preparando en tu casa, en tu comunidad, las condiciones para sostener lo que conquistaste? Al mirar la historia en su conjunto, desde la dispersión pos-Josué hasta la paz prolongada bajo Otniel, se percibe una secuencia que no admite atajos: caída, opresión, clamor, levantamiento, liberación y paz. Ese arco es la escuela de la restauración. No es una fórmula mecánica, pero sí un patrón que nos alerta sobre las consecuencias de apartarnos de los caminos de fidelidad. La gracia de Dios se manifiesta, y sin embargo la dinámica humana juega un papel real en el resultado final. Para aplicar esto de modo concreto en nuestros días, podemos extraer pasos prácticos. Primero, cuidar la formación en el hogar. Invertir en hábitos espirituales y en conversaciones que transmitan valores. Segundo, valorar las alianzas estratégicas, tanto en el matrimonio como en la comunidad. Aceptar que la sabiduría de unos complementa la valentía de otros. Tercero, estar atentos a los signos de decadencia espiritual, calles del corazón donde crece la indiferencia, y reaccionar antes de que la opresión venga a enseñarnos la lección a golpe de dolor. Cuarto, aprender a unir fe y estrategia, planificar, organizar y actuar con la confianza puesta en Dios, pero con las manos en la obra. No sobrará decir que la historia de Otniel también nos llama a una fe activa en tiempos de opresión. Cuando el pueblo clamó, Dios respondió. Esa respuesta no implica promesas automáticas de prosperidad o sanidad sin proceso. Implica que Dios, en su soberanía, elige levantar instrumentos para cumplir sus propósitos. La humildad de quien es llamado a servir es fundamental. Ser instrumento no es motivo de orgullo, sino de entrega, y esa entrega trae consigo resultados que pueden transformar generaciones. Antes de cerrar, urge recordar dos referencias que anclan esta narración en la Escritura. En Josué 15, 16, 19 se registra el desafío de Caleb y la concesión de Aksá. En Jueces 3, 9, 11 se nos dice cómo Dios levantó a Otniel como libertador y la paz que siguió por 40 años. La narración bíblica nos muestra que la providencia se entrelaza con decisiones humanas. La historia de Israel en estos capítulos es testimonio de que la fidelidad produce libertad y que la desidia produce opresión. ¿Qué significa todo esto para ti ahora? Si sientes que tu comunidad, tu familia o tu vida espiritual ha entrado en un periodo de desgaste, toma nota, no estás condenado a la inercia. Las historias de liberación no son solo relatos antiguos, son diagnósticos y recetas al mismo tiempo. Empieza por pequeños actos. Recupera una disciplina espiritual en casa. Dialoga con quienes te rodean sobre lo que hay que preservar.
Valora la sabiduría práctica de quienes están junto a ti y aprende a liderar sin exclusión. No se trata de imponerse, sino de servir con claridad y valentía. La figura de Otniel nos invita también a no romantizar la paz. Los 40 años de tranquilidad que siguieron a la victoria no llegaron por casualidad. Fueron fruto de reparación, enseñanza y vigilancia. La paz verdadera exige trabajo continuo, formar jóvenes, restaurar instituciones, cuidar la memoria colectiva y ser celosos guardadores de la fidelidad que costó recuperar. Dejar de lado ese deber es abrir la puerta a nuevas opresiones. Y si te preguntas por la oración en este proceso, recuerda que la súplica y la acción se alimentan mutuamente. Clamar a Dios es indispensable, pero el clamor auténtico se muestra en manos dispuestas a actuar. La oración, en este sentido, no es una alternativa a la responsabilidad, es su fundamento. Que nuestras voces suban con sinceridad y que nuestros pies se pongan en movimiento con decisión. Al terminar este recorrido, conviene que pienses en una lección que puedas aplicar esta semana. ¿Qué paso concreto darás para proteger lo que te ha sido confiado? ¿A quién involucrarás en esa tarea? Tal vez sea tan simple como sentarte con tu familia a conversar sobre valores o visitar a alguien en tu comunidad que necesita aliento, o asumir un compromiso de servicio que hasta ahora has postergado. Sea cual sea el paso, recuerda que la fidelidad comienza en lo pequeño y que de esos pequeños actos se construyen las grandes liberaciones. Si esta historia te ha hablado, si en ella ves un espejo de tu propia circunstancia o de la situación de tu comunidad, quédate un momento más en la reflexión y si quieres, comparte este mensaje con alguien que necesite oírlo. Suscríbete para que más relatos de este tipo sigan llegando y fortaleciendo nuestra memoria. Se cierra aquí la crónica de cómo Otniel se convirtió en el Salvador de Israel y enfrentó sus mayores desafíos. Pero la enseñanza continúa. Dios levanta instrumentos fieles en tiempos de crisis, y la libertad se sostiene cuando se protege lo conquistado con previsión, alianza y vigilancia. Que cada uno de nosotros aprenda a ser ese instrumento donde la fidelidad y la valentía se encuentran. Señor, reconocemos que muchas veces hemos permitido que la comodidad nos aleje de tus caminos. Te pedimos que como en los tiempos antiguos nos despiertes. Danos la humildad para aprender, la valentía para actuar y la sabiduría para preservar lo que se nos confía. Revístenos con tu espíritu para ser instrumentos de tu liberación hoy. Amén.